de hoy, miércoles 25 de enero. Vamos a dar inicio a esta sesión con deseándoles un feliz año nuevo, lleno de bien ser y de bienestar. En la agenda tenemos el taller cuyo tema es el manual básico para prevenir la corrupción en la función pública. Por favor, las personas que tienen el micrófono abierto, que lo mantengan cerrado. Bueno, este manual fue elaborado por la Procuraduría de la Ética Pública y la presentación está a cargo del señor José Armando López Baltoano, que es el procurador director, y de la señora Evelyn Hernández, que es funcionaria bien de la Procuraduría de la Ética Pública. Tenemos después las preguntas de los participantes del sistema y las respuestas de las personas expositoras. Y finalmente la información general a cargo mío y el cierre de la sesión. Ahora me permito dar el pase a el señor José Armando López y a la señora Evelyn Hernández. Doña Vera. Por aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, como siempre, ¿verdad? Nos la oportunidad de colaborar, tanto, bueno, de manera recíproca, ¿verdad? Porque estos son temas que de algún modo, además de que atañen a ambas organizaciones, nos permiten de alguna manera retroalimentarnos. Entonces, no sé si iniciamos, Evelyn, con la presentación. Sí, ¿me aparece ahí? Ok, yo bueno, un poco como antecedente, ¿verdad? A la presentación que vamos a desarrollar ya con los contenidos específicos, les puedo decir que hemos venido haciendo un esfuerzo, de ahí la importancia de también sus observaciones. Armando, perdón que lo interrumpa. Es que no puedo compartir nuevamente. Me dice otra vez que ocupo el permiso. Ok. No sé, en ese caso. Voy de nuevo, voy. Les decía que para nosotros es importante porque esta es nuestra primera presentación de este manual, ¿verdad? Es un manual básico para prevenir la corrupción. Hay dos elementos importantes. Este lo sacamos a finales del año anterior. Listo. El 9 de diciembre. Evelyn, intentalo, por favor. Se celebra el Día Internacional contra la Corrupción y a partir de ahí la Procuraduría de la Ética hizo este esfuerzo. Así que bienvenidas las observaciones y demás. Y el segundo aspecto es que trata de redactarse en un lenguaje claro, ¿verdad? Un lenguaje que de algún modo pues vaya más allá de aspectos meramente jurídicos. Entonces es muy importante de que ustedes de alguna manera pues nos retroalimenten de si efectivamente se ha logrado el cometido, porque vendrán otros esfuerzos similares. Ahí lo estoy viendo, Evelyn. Si lo ponemos en ver. Perfecto. Les decía entonces que este manual básico para prevenir la corrupción en la función pública es un esfuerzo adicional, ¿verdad?, que estamos haciendo y que se complementa con la guía básica para ejercer con probidad la función pública que a inicios del año pasado también les compartimos. La idea es masificar este instrumento, ¿verdad?, este documento, y en eso pues les pedimos la colaboración. En la siguiente filmina, de algún modo plasma lo que queremos, ¿verdad?, con este documento. En la Procuraduría de la Ética señalamos, ¿verdad?, que para cumplir con el anhelo colectivo de vivir en un país desarrollado, próspero, solidario e íntegro, tenemos que combatir la corrupción.
y para ello es fundamental reivindicar la naturaleza y el fin del servicio público. De ahí el llamado precisamente a nosotros como servidores públicos, señalando que Costa Rica necesita que las personas que ejercemos la función pública respetemos el marco jurídico institucional de legalidad y probidad, garanticemos el derecho fundamental al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, tutelemos el interés público general por encima de cualquier interés privado, sea personal, familiar, político, económico, financiero, empresarial, comercial, religioso, deportivo, etc. Y a su vez propiciemos una cultura organizacional en la que estén presentes valores como el patriotismo, la solidaridad, empatía, el compromiso, la honradez, la justicia, la responsabilidad, la excelencia y la rectitud al servicio del país. Este es como el anhelo que tenemos como Procuraduría de la Ética. Evelyn. Adelante, Evelyn. No sé si apagó el micrófono, Evelyn. Tiene no sé, Juan Carlos, si puedes habilitarle el micrófono. Ok. Bueno, voy adelantándome un poquito mientras logra resolver esto, Evelyn. Acá vamos a abordar qué es la corrupción, cuáles son los efectos de la corrupción, no solo jurídicos, institucionales, vamos más allá. ¿A quiénes se les aplica las normas contra la corrupción en la función pública? Esto queremos siempre reiterar, ¿verdad? ¿Cuál es ese ámbito de colectivo, tanto funcionarial, ¿verdad? Como privado, al cual se le aplica las normas contra la corrupción? Perdón, don Armando, es que era para poder, Ok. para poder activar el micrófono. Tengo que dejarlo abierto por cualquier cosa. Ahí nos disculpan, pero no habíamos previsto exactamente eso, que al estar compartiendo pantalla yo no puedo de ninguna forma estar apagando y encendiendo el micrófono, así que las disculpas del caso. No se preocupe. Lo más que van a ladrar son los perros, así que esté tranquila. Ahí está en pantalla completa, don Armando. No. No está compartiendo, Eve. Hay que compartir de nuevo. Vamos de nuevo, no se preocupe. Voy de nuevo, entonces. Hoy nos ha costado un poquito. Es nuestra primera charla, así que estamos aquí con ustedes, son los... Es el principio estamos de año, experimentando esto. Va en vivo y a todo color en la confianza Esto que nos pasa en la televisión en vivo, siempre decimos nosotros. Entonces, Okay, perfecto, ver pantalla completa, perfecto. Listo. Listo, gracias, Evelyn. Termino con esto, Evelyn, y continúas. Entonces, les decía, bueno, queremos también señalar no solo a quién se les aplica, sino cuáles son algunas conductas o actos de corrupción. Aquí es importante señalar, como lo va a explicar más en detalle Evelyn, que tratamos de hacer un esfuerzo de tomar los tipos penales que están tanto en el Código Penal con la Ley contra la Corrupción y pasarlos a un lenguaje mucho más claro para entender así llanamente cuándo podemos estar ante una situación que genere responsabilidad por un acto de corrupción. ¿Qué tipo de responsabilidades se generan, verdad, por esos actos? ¿Cómo prevenimos, verdad, la corrupción? Algunas orientaciones sobre el particular. ¿Dónde podemos denunciar los actos de corrupción? Y por último, algunos documentos o referencias de interés. Así que adelante, Evelyn. Sí, muchísimas gracias, don Armando. Antes de iniciar, bueno, me uno a las palabras de doña Vera, deseándoles lo mejor para este año y de nuevo, pues un agradecimiento de parte de la Procuraduría de la Ética Pública por permitirnos venir a compartir con ustedes estos temas que para nosotros son tan importantes. Como bien lo decía don Armando anteriormente, bueno, pues esta guía es la segunda que elaboramos dentro de la Procuraduría de la Ética Pública, ¿verdad? Siempre, pues desde luego dentro de nuestras competencias y efectivamente, pues esta también se trató hasta donde se pudo de
llevar todo este concepto de corrupción de una forma, con un lenguaje muy llano, muy sencillo, pues exactamente para que fuera, para que toda persona pudiera comprender exactamente a qué nos referimos cuando hablamos del tema de corrupción. Al igual que la guía anterior, viene con una serie de abreviaturas, ¿verdad? Para que nos podamos ubicar bien en cuáles son las normas a las que nos estamos refiriendo y no tener que plasmarlas una por una, ¿verdad? A lo largo de toda la presentación. Entonces, aquí está cada una de las abreviaturas que nosotros utilizamos durante el desarrollo de la guía. Y vamos a iniciar. Tal vez indicarles que lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido, ¿verdad? Por la guía. En realidad sería muy difícil para nosotros detenernos, ¿verdad? En prácticamente todo el contenido de esta porque es muy amplia. Sin embargo, como se los indiqué anteriormente, pues en ella se trató de plasmar los temas más importantes, pero sí efectivamente en una hora no nos da tiempo de desarrollarla, así que nos vamos a enfocar, como siempre, en lo más importante. Vamos a iniciar con la definición de lo que es corrupción, ¿verdad? Porque muchas veces se confunde exactamente qué es lo que configura un acto de corrupción, ¿verdad? Con otras conductas que en realidad no lo son. Entonces, tenemos que empezar por decir, y tal y como se está plasmado aquí en la guía, que nuestro ordenamiento jurídico contiene una definición de lo que es corrupción. Esta definición la vamos a encontrar en el reglamento de la ley contra la corrupción, específicamente en el artículo número 1. Y lo que nos dice es que corrupción, hablar de corrupción es hablar de un uso indebido del poder, pero también de un uso indebido de los recursos públicos, ya sea para el beneficio personal, para el beneficio político, particular o el de terceros, ¿verdad? Eso es exactamente lo que significa corrupción, es ese uso indebido del poder, es ese uso indebido de los recursos públicos, como nosotros lo hemos visto a través de las exposiciones, charlas que hemos tenido o que hemos venido compartiendo con ustedes, pues nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a servir a la comunidad en general, por así decirlo, ¿verdad? A ese interés público, dejando de lado todo aquel interés privado que nosotros podamos tener. Entonces, tenemos la definición de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? En cuanto al tema de corrupción. Además de eso, también quisimos traer a colación una serie de definiciones que también han dado otros organismos o otros entes, entre ellos el de Transparencia Internacional, el del Banco Mundial y el del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, pues podemos ver que efectivamente tienen una relación muy estrecha con la definición que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento, ¿verdad? Siempre hablamos exactamente de ese mal uso que nosotros le damos a ese cargo que tenemos dentro de la función pública. Entonces, si lo podemos ver, pues nosotros estamos bien alineados exactamente con todas las corrientes internacionales y lo que han referido los diferentes entes y organizaciones con respecto al tema de la corrupción. Además de la definición anterior, también el reglamento de la ley contiene una serie de términos, por así decirlo, o acciones que se pueden ver o que se ven como actos de corrupción o corruptelas. Y esto también nosotros lo hemos visto mucho cuando hablamos del tema de las dádivas. Y entonces nos dice que exactamente se entiende por actos de corrupción el enriquecimiento, la aceptación, ya sea por una persona funcionaria pública o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario. Es decir, cualquier dádiva que nosotros recibamos es un acto de corrupción. Pero también, ¿verdad? Y nos vamos a la otra esfera, el ofrecimiento o el otorgamiento, igualmente sea de forma directa o indirecta, a una persona funcionaria pública. Aquello que igualmente hemos venido viendo que es tan corrupto el que recibe como el que ofrece también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico también lo contempla como un acto de corrupción o un acto de corruptela, como se llama ahí específicamente. Las otras conductas que están tipificadas como actos de corrupción, bueno, muy rápidamente, la realización por parte de una persona funcionaria pública que ejerza funciones públicas de cualquier acto o omisión. Recordemos que los actos es cuando yo hago, omisión es cuando yo no hago algo que
yo debería de realizar según mis funciones. También tenemos el aprovechamiento doloso o la ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los anteriores actos, es decir, ¿verdad? Todo, si se recibió una dádiva, si se solicitó, etcétera, todo esto está configurado aquí también. Y pues lógicamente también lo que tiene que ver si esa persona funcionaria pública participa como autor, coautor, instigador o cualquiera de las conductas que están aquí en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación, perdón, para la comisión de cualquiera de los actos anteriormente descritos, ¿verdad? Es decir, que si yo participo con una tercera persona para realizar alguna de las conductas señaladas anteriormente. Ahora bien, teniendo más o menos claro que la corrupción es eso, el abuso de ese poder, el abuso o el mal uso que yo le dé a los fondos públicos, vamos a tener que si efectivamente yo de alguna forma incurro en un acto de corrupción, pues tengo que tener conciencia, tengo que saber, tengo que interiorizar que efectivamente esos actos de corrupción van a generar una serie de efectos. Y dentro de los más importantes encontramos los que nosotros tenemos aquí dentro de esta guía y yo creo que en esto no tenemos ninguna duda que la corrupción, uno de los primeros efectos que genera, uno de los más importantes y es por los que más se lucha, es esa pérdida de desconfianza de la ciudadanía en general en nuestro sistema democrático, ¿verdad? La confianza en las instituciones públicas y sobre todo en nosotros como servidores públicos. Yo creo que sin lugar a duda, pues esta es una de las principales efectos negativos, ¿verdad? Bueno, hice una redundancia porque en realidad la corrupción no va a traer efectos positivos nunca, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, este es uno de los más importantes, esa desconfianza que se genera en la ciudadanía cuando ocurren todas estas acciones corruptas. Igualmente, pues esto viene a desmotivar también la participación ciudadana en los procesos electorales y democráticos y nosotros pues simple y sencillamente lo podemos ver en nuestro país, igualmente, ¿verdad? Cómo ha caído el hecho de que la gente vaya a las urnas a emitir su voto, sea para elegir presidente o sea para elegir alcaldes. ¿Por qué? Porque exactamente consecuencia de esta primera acción, de esa desconfianza, pues exactamente eso hace que las personas no quieran ejercer ese derecho o no crean necesario ejercer ese derecho porque se piensa que de alguna forma pues la corrupción no va a acabar nunca o que la corrupción y que la corrupción por consecuencia más bien va a ir en aumento o aumentando. También viene a legitimar la acción de las autoridades políticas, judiciales, electorales y administrativas, ¿verdad? Parte igual de la acción primera, esa misma desconfianza que se va generando, distorsiona los fines de una administración pública que debe orientar su gestión a satisfacer el interés público, el general. ¿Y esto por qué? Pues porque efectivamente, como lo hemos conversado, nosotros como funcionarios públicos estamos llamados a satisfacer ese interés público o ese interés general antes que el particular, antes que el familiar, antes que el del amigo. Y cuando nos enteramos o cuando tenemos conocimiento de un acto de corrupción, pues normalmente es porque desgraciadamente se ha favorecido a un familiar, se ha favorecido a un amigo, etcétera, etcétera. Y pues esto definitivamente viene a distorsionar el trabajo o el deber que nosotros tenemos como funcionarios públicos de buscar satisfacer ese interés público siempre. Igualmente también viene a desviar recursos que se aportan mediante impuestos o que se pagan con endeudamiento para generar obras públicas, bienes y servicios. A nivel internacional es muy común encontrarse con una serie de campañas dentro de los mismos gobiernos donde dicen esta escuela no se construyó porque hubo un acto de corrupción en medio, este hospital no se pudo construir porque alguien se robó el dinero y todas esas cosas, pero exactamente
todos estos actos de corrupción muchas veces lo que vienen a generar es eso, es paralizar o evitar que hayan este tipo de obras, llámese construcción de escuelas, llámese construcción de hospitales y muchos otros servicios que se podrían dar si todos esos dineros que deberían de estar ahí dispuestos para la colectividad no se extrajeran de alguna forma ilegal. También viene a generar ineficiencia y encarecimiento en la prestación de los servicios y en el uso de los recursos públicos, vulnera el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y exactamente por lo que conversamos anteriormente o lo que yo indicaba anteriormente, porque viene a limitar esos recursos que exactamente se van a destinar para luchar contra el flagelo de la pobreza y lógicamente pues esto lo que viene es aumentar esa desigualdad económica y social en nuestra población o en las poblaciones en general. Entonces, vean qué importante como a veces nosotros no analizamos exactamente todas estas consecuencias, ¿verdad? Que trae los actos de corrupción que se producen en la administración pública. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a pensar que efectivamente muchos de esos dineros se podrían estar utilizando en o que se podrían destinar exactamente para luchar, por ejemplo, como lo dice aquí en la última parte, contra la pobreza y que lógicamente pues viene a aumentar esa desigualdad que tristemente pues se está dando en la mayoría de los países donde los actos de corrupción van en aumento. También desestimula el pago de impuestos y otras obligaciones, así como de las cargas sociales solidarias. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces yo pienso para ir a pagar un impuesto, pues exactamente, porque lo que yo digo, bueno, el impuesto que yo pago, ¿en qué se utiliza? Si, por ejemplo, se tiene que utilizar en la calle, lo primero que yo pienso es, bueno, pues si las calles están llenas de huecos, entonces, ¿para qué pagarlo, verdad? Entonces, por ahí más o menos es por donde andan todos estos efectos. Así igualmente aumenta acciones arbitrarias contrarias al principio de legalidad en el Estado de Derecho. Recordemos que el principio de legalidad nos obliga a nosotros como funcionarios públicos a actuar siempre acorde a lo que nos dice la normativa. También nos aleja la función pública de la probidad y de los postulados de una buena administración. Esto sin lugar a dudas, ¿verdad? Recordemos que el deber de probidad es un deber al que estamos obligados todas las personas funcionarias públicas a respetar y aún así los sujetos equiparados también, tal y como lo va a explicar don Armando más adelante. Es un deber al que nosotros estamos obligados. Y ese deber de probidad, volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué significa? Orientar nuestras funciones a la satisfacción de ese interés público. Igualmente, también los actos de corrupción vienen a distorsionar la competencia en los mercados creando ventajas indebidas y lógicamente pues afecta el clima de negocios e inversiones internas y externas en el país, ¿verdad? No es lo mismo venir a invertir en un país donde los actos de corrupción son el día a día que venir a invertir en un país donde los estándares pues todavía se mantienen ahí bajos, ¿verdad? Entonces, lógicamente pues que todo esto viene a afectar esas inversiones, sobre todo externas, que se puedan venir a dar. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿verdad? Hemos desarrollado el tema 1 y 2. Haciendo un recuento, lo que pretendíamos en el tema 1 es dejar en claro de que el tema de la corrupción, como hoy se aborda a nivel internacional, va más allá de pensar de que la corrupción es simplemente un tome y deme, ¿verdad? De lo que son favores, sobre todo pecuniarios, ¿verdad? Entonces, muchas veces asociamos la corrupción con un acto mediante el cual yo recibo una dádiva, recibo un obsequio, recibo una gratificación por hacer o no hacer algo. Hoy por hoy la corrupción en el tema 1, ¿verdad? Se identifica también como aquel favorecimiento de intereses. O sea, como yo en el ejercicio de mi función distorsiono el interés público, el interés general, la misión de la institución y lo que hago es favorecer o privilegiar intereses, por ejemplo, familiares, particulares y demás. Entonces, eso es lo que aborda el tema 1. El tema 2, como bien lo dijo Evelyn, son cuáles son esos efectos nocivos, que obviamente lo que ahí tenemos plasmado es un resumen de lo que la literatura,
lo que los organismos internacionales han señalado del impacto que tiene la corrupción a todo nivel, ¿verdad? Tanto a nivel económico, ¿verdad? Hay estudios claros, concretos que identifican de que la corrupción afecta el desarrollo de un país, el crecimiento y además todo lo que genera, como bien lo expuso Evelyn. Y aquí el tercer capítulo, lo que buscamos es reiterar, porque ya lo hicimos con la guía básica, de a quienes se les aplica las normas contra la corrupción. Y en esto tratamos de hacer una descripción para identificar de que en este país se nos aplica a absolutamente todas las personas que realizamos de una u otra manera alguna actividad pública o que tenemos a disposición fondos públicos. Y como ya lo veremos, no solo va a cobijar, ¿verdad? En primer lugar, como nos contiene esta filmina, aquellas personas que por su naturaleza realizamos funciones públicas, son personas que son electas, son personas designadas de manera permanente o temporal, remuneradas o no remuneradas, sea el cual sea la antigüedad. En otras palabras, aquí, en el tema de la elección o designación, se incluye desde el presidente de la República, los diputados y demás, magistrados, todas las máximas autoridades políticas, judiciales, legislativas, electorales y administrativas. Ese es el primer componente, ¿verdad?, que cobija la ley contra la corrupción. De igual manera también cobija aquellas personas que somos nombradas mediante estatutos. Todos aquellos que pertenecemos al estatuto de servicio civil, policial, municipal, legislativo, de servicio exterior y todo. Todos aquellos que tenemos una relación estatutaria en forma, en propiedad o en forma interina, pues nos cobija. Y también a las personas que prestan servicio en la administración central. O sea, si de algún modo no están cobijados bajo un estatuto, pero prestan servicios en la administración central, ministerios, asamblea y demás, mediante cualquier otro tipo de nombramiento, también lo cobija la ley contra la corrupción. En la siguiente filmina, ¿verdad? Se establece también de que la ley contra la corrupción se le aplica a las personas que ejercen funciones públicas en los entes públicos descentralizados. Bien sabemos, ¿verdad?, que las instituciones autónomas, entes públicos no estatales, pues muchas veces se pretenden salir o cobijar de lo que es la administración central, independientemente de si son instituciones, en este caso entes descentralizados, también se les aplica tanto una descentralización a nivel institucional, con la enumeración que señalé ahí, como a nivel territorial, que son las municipalidades. El otro componente es de las personas que aún, ¿verdad?, estando entre empresas públicas y aquellas instituciones, o organizaciones que prestan servicios económicos del Estado, porque su naturaleza es mercantil o laboral, tienen puestos de alto nivel a nivel de dirección, inspección, fiscalización. O sea, las juntas directivas, órganos colegiados, gerencias, sugerencias y demás. En este caso, por ejemplo, Recope, los bancos y demás, donde sabemos que de alguna manera se rige la relación, ¿verdad?, por el derecho privado, pero esos puestos que se refieren a que realizan gestión pública, como ha denominado la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuraduría, pues también están cobijados. Además, los funcionarios, de hecho, todas aquellas personas que hacen lo mismo que un servidor público regular, pero sin una investidura o con una investidura inválida. Por ejemplo, alguien que tiene un nombramiento vencido, alguien que en principio de buena fe está realizando funciones creyendo que está nombrado, pero en realidad no tiene un nombramiento. Alguien que está realizando funciones sin, por ejemplo, la juramentación, ¿verdad? Este tipo de cosas la persona de buena fe realiza una actividad pública y de alguna manera también puede verse envuelto en una situación de aplicación de la ley contra la corrupción. En la otra filmina logramos identificar también a las personas que laboran en aquellas empresas públicas o servicios económicos del Estado que les señalé, cuando son los puestos de alta dirección o de supervisión, les dije que obviamente son personas que realizan gestión pública. Per se les aplica la ley contra la corrupción, pero la norma va más allá y aquellas personas que tienen un vínculo laboral como empleados, obreros, trabajadores, a esto también se les aplica esta ley. Porque
no solo el artículo 111, 112, la Ley General de la Administración Pública establece esta vinculación, sino que también lo hace el propio artículo 2 de la Ley contra la Corrupción. Y la Sala Constitucional ha reconocido de que a ese colectivo se les aplican las normas de legalidad y moralidad administrativa que se establecen en el ordenamiento jurídico. Y por último, se les aplica a las personas físicas que custodian, administran o explotan bienes, servicios o fondos públicos. A estas personas, para efecto de la responsabilidad penal, se les considera sujetos equiparados a servidores públicos, ¿verdad? Y tienen, como les dije, responsabilidad penal y civil. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, hay tal vez gente que está pensionada ahora, gente que aún no pensionada, ¿verdad? Es un funcionario público y está en una asociación de desarrollo, pero resulta que esa asociación de desarrollo recibe fondos públicos. En el momento en que esa asociación recibe fondos públicos y demás, se encuentra afecto a la ley contra la corrupción. Entonces es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad?, que asociaciones de desarrollo, las ASADs, las juntas administrativas de educación, entre otros, también se les aplica esta regulación. En el cuarto eje, el cuarto temita que queremos abordar, ¿verdad?, ya un poco adentrándonos a las conductas y cómo tratamos nosotros de sistematizarla, me voy a permitir como enumerar 4 aspectos importantes de abordaje de la Procuraduría de la Ética. Entonces empecemos a cuestionarnos. Bueno, hemos hablado de corrupción, un poco el concepto de corrupción, pero sería bueno que alguien nos oriente y nos diga, bueno, ¿cuáles son esos actos? ¿Verdad? Y nosotros señalamos, ¿verdad?, que los actos de corrupción tenemos que tener claridad que los cometemos no solo los funcionarios públicos, ¿verdad?, sino también, como vimos, los sujetos equiparados. Pero además, en nuestro país, tanto las personas físicas o jurídicas también cometen actos de corrupción. O sea, los que están también del otro lado de la acera, por decirlo así. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Nosotros en la Procuraduría de la Ética, 4 aspectos generales que abordamos es que, bueno, le decimos al servidor público que comete un acto de corrupción, la persona funcionaria pública, ¿verdad?, cuando aprovecha en forma indebida el cargo público para un beneficio personal o el beneficio de un tercero. O sea, que utiliza las funciones propias del cargo, el poder, la investidura o la influencia que surge de él, ¿verdad?, y así como los recursos también, para satisfacer intereses particulares. Además, decimos que se comete un acto de corrupción cuando se incumplen las obligaciones asociadas a la prevención y el manejo adecuado de los conflictos de intereses. Hemos insistido, reiterado, y si no es un tema que le recomiendo que consulte la guía básica para ejercer con probidad, que ante una situación en donde está el interés público, ¿verdad?, con una ponderación o valoración del interés privado que tengamos, siempre debe prevalecer el interés público. De ahí también que es muy importante tomar en cuenta la regulación de los conflictos de intereses. En la otra filmina nos señalan los otros 2 aspectos que en la Procuraduría de Ética señalamos que hay que tener mucho cuidado cuando refieren a actos de corrupción. Y es cuando tiene relación precisamente con los conflictos de intereses, cuando desatendemos el deber de abstención. No podemos conocer o resolver ni participar en la toma de decisiones o en asesorías o en cualquier discusión en órganos colegiados cuando existan circunstancias que dan lugar a dudas justificadas respecto a la objetividad e imparcialidad en el ejercicio de los deberes. Ya hemos señalado que hay un procedimiento establecido en la Ley General de la Administración Pública para inhibirnos en esos supuestos. Poner en conocimiento a los jefes cuando estamos ante una situación de conflicto. Esto lo repito y perdonen que sea tan coloquial y tan llano. El enemigo número 1 hoy por hoy del servidor público puede ser la propia familia. Y lo explico con detalle. Antes me podía decir un primo, un amigo, ¿verdad?, alguien cercano, mi mamá, ayúdame con esto que está en la institución en la que laboras. Consultarle a tal persona tal cosa. Ayudarle a tu primo con tal trámite. Tu hermano necesita tal cosa. Ese tipo de cosas hoy por hoy en la administración pública, si bien antes
estaban de algún modo reguladas, normadas, porque la ley es de 2004, hoy por hoy hay un mayor control, hay una mayor sensibilidad en reprochar este tipo de conductas. Entonces tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado cuando estamos gestionando intereses que no es el interés público. Y hemos señalado que ese interés público, ¿dónde lo encontramos? En la misión institucional, lo encontramos en los objetivos de la institución, lo encontramos en la ley de creación, la ley constitutiva de la institución, en el cual nos dice cuál es la naturaleza jurídica, cuáles son las funciones y competencias. Para eso somos servidores públicos, única y exclusivamente para satisfacer ese interés público y no otro interés, ¿verdad? Y el cuarto componente es cuando aceptamos o solicitamos dádivas, ¿verdad? Cualquier cosa que se nos da gratuitamente, personas que llegan a darnos obsequios, regalos y demás, recompensa por realizar, ¿verdad? Nuestra labor, por realizar o no realizar nuestra labor, ¿verdad? Que ahí hay un riesgo importante. Hoy por hoy también, no solo el tema es de hacer, también se nos sanciona por no hacer. Entonces, en esto hay que tener muchísimo cuidado y hemos insistido en este particular. Evelyn. Sí, gracias, don Armando. Bueno, a partir de esta Filmina 16, exactamente vamos a continuar viendo algunos actos de corrupción. Sin embargo, todas estas acciones que están de la Filmina 16 a la 23, exactamente, refieren a conductas que están tipificadas como delitos. En realidad escogimos los delitos más recurrentes de los que se atienden o de los que tiene la representación estatal, la Procuraduría de la Ética Pública. Nosotros, nada más para conocimiento general, la Procuraduría de la Ética Pública se apersona en aquellos procesos en los que están involucrados o en el que están involucrados delitos funcionales, es decir, aquellos delitos que son cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función pública. Y entonces, lo que quisimos fue traernos hacia la guía, pues exactamente todas aquellas conductas o acciones que son normalmente las más recurrentes dentro de la administración pública. Hay una particularidad, en realidad en la guía no los quisimos plasmar exactamente como delitos, sino que los quisimos traer como acciones. ¿Y esto por qué? Porque más adelante don Armando nos va a explicar exactamente que con una acción, una persona funcionaria pública o sujeto equiparado, si hablamos ya en el ámbito propiamente penal, podría infringir o podría caer en diferentes tipos de responsabilidades. Tenemos la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil e inclusive la responsabilidad de tipo deontológico. Eso nos lo va a explicar más adelante don Armando, pero para resumir de una muy buena forma exactamente qué fue lo que quisimos hacer aquí, fue exactamente eso, ver todos estos delitos no como delitos en sí. ¿Y esto por qué? Porque tenemos la particularidad de que el delito penal pues es una rama o es una materia súper especial, ¿verdad? Que por cualquier mínima, para decirlo de forma coloquial, por cualquier cosita, pues la persona puede evadir de alguna forma esa responsabilidad penal, ¿verdad? A veces es más difícil probar un delito que probar una conducta en sede administrativa que esté relacionada con un acto de corrupción. Entonces, lo que les recalco, lo que hicimos fue traer conductas, no propiamente los delitos, aunque exactamente pues estas conductas, como se los dije al principio, refieren a delitos que están estipulados tanto en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito como en el Código Penal. Y entonces, igualmente, pues no nos vamos a detener, ¿verdad? A explicar cada uno de los delitos y todo lo demás, pues porque probablemente por cada delito se nos pueden ir 20 minutos, media hora, ¿verdad? Lo vamos a ver por acciones y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner a algunos de ellos, los más importantes, pues algunos ejemplos para que veamos pues de qué forma se podría estar configurando o se estarían plasmando estas acciones que están aquí. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la acción número 1, dice que los comete la persona funcionaria pública que sustrae o distrae, es decir, que se apropia o que se deja para sí dineros de bienes que administra
que percibe o que custodia que le hayan sido confiados en razón de su cargo. Esta persona comete un acto de corrupción si efectivamente sustrae o distrae estos dineros. Entonces, para verlo con un ejemplo, y aquí tal vez hago la salvedad también de que pues con los ejemplos no se trata de perjudicar exactamente a ninguno de las personas que tenemos en la función pública, simple y sencillamente pues son ejemplos que se han dado dentro de la Procuraduría de la Ética Pública y que nos parece pues que de alguna forma viene a reflejar o explicar muy bien esa conducta, ¿verdad? Pero como les digo, independientemente de que se hable de inspector de tránsito o de policía del OIJ, o etcétera, etcétera, es porque en realidad nos sirve como ejemplo para que se entienda exactamente cuáles son esas conductas. Entonces, si nosotros hablamos de sustraer o distraer dineros que nosotros tenemos bajo nuestra administración, bajo nuestra custodia, podríamos pensar entonces en, por ejemplo, un funcionario que cobra las entradas de un museo o del museo y que lógicamente pues tienen custodia exactamente esa plata o ese dinero, ¿verdad? Y esta persona lo que hacía era hacerse autopréstamos, que llamamos nosotros, ¿verdad? Agarrar 1,000 colones, 2,000 colones, 3,000 colones, 5,000, 6,000 colones por día y después, según esa persona, después la pagaba. Y pues exactamente, un día que se le hizo una auditoría, pues se logró comprobar que exactamente pues hacía falta el dinero y pues exactamente por esa distracción que hizo de ese dinero, pues se le abrió un proceso administrativo y lógicamente pues también un proceso penal, ¿verdad? Pero en realidad esa es la acción. Si yo tengo un dinero que no es mío, ¿verdad? Que es de la administración, yo no puedo disponer de él, para decirlo en palabras más llanas y ejemplificar mejor estas primeras acciones. La segunda y la tercera acción dice emplear en provecho propio o de otras personas trabajos o servicios pagados por la administración pública o bienes propiedad de esta. Y la otra, realizar un trámite, asunto o procedimiento a pesar de tener una causal de inhibición o excusa de la que la obliga a separarse del mismo. Cuando yo, vamos a ver, realizo un trámite, tal y como lo explicó ahora don Armando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el tema de los conflictos de intereses, exactamente si yo le doy trámite, por ejemplo, a una solicitud o una gestión que haya formulado, qué sé yo, mi hermano, mi mamá, mi mejor amigo o mi peor enemigo, exactamente yo estaría violentando el ordenamiento jurídico. Podría estar cayendo exactamente en una responsabilidad, ya sea administrativa o inclusive en una responsabilidad de tipo penal. Ahora, esta parte de emplear en provecho propio de otras personas trabajos o servicios pagados por la administración pública o bienes, propiedad de esta, también igualmente pues refiere a ese uso, ¿verdad? De a ese uso que nosotros le demos a aquellos insumos que nosotros tenemos para realizar nuestras funciones, ¿verdad? Llámese vehículos institucionales, llámese impresoras y muchas otras que nosotros, pues lógicamente para lo que lo deberíamos de utilizar es exactamente para realizar nuestras funciones y no para aprovecharnos de estos bienes a nuestro favor o a favor de un tercero. La cuarta acción que tenemos aquí, y esta sí tratamos de explicarle a las cuatro porque sí, estas acciones sí son muy recurrentes. La cuarta dice abuso de su condición de funcionario público o de sus funciones para obligar o inducir, vea que dice o inducir, ¿verdad? A otra persona a dar o prometer para sí o para un tercero un bien o un beneficio patrimonial. Aquí estamos hablando de la persona funcionaria pública o sujeto equiparado, como lo queramos ver, aquel clásico que dice, si usted me ayuda, yo le ayudo, ¿verdad? Si usted me ayuda, yo le ayudo con su trámite. Si usted me ayuda, yo no hago tal cosa. Entonces, para que veamos que efectivamente, pues todas estas acciones configuran una violación a esa probidad, a ese deber de probidad al que nosotros estamos obligados. Para continuar, igualmente en la filmina 17 tenemos en primer lugar, bueno, que aquella persona funcionaria pública que ordene
o cometa, abusando de su cargo, cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de otra persona. Entonces, por ejemplo, aquí ejemplos clásicos conocidos que han salido a la luz pública, por ejemplo, un oficial de la fuerza pública donde efectivamente pues hace un uso abusivo de su cargo, ¿verdad? Golpea a las personas sin que haya necesidad, un custodio del OIJ, por ejemplo, que golpee a un privado de libertad, que lo tienen por ahí detenido en las celdas. Todas estas acciones son las que se ven exactamente como un abuso de su autoridad, un abuso de su cargo. También tenemos en la tercera parte, dice, a la persona funcionaria pública que omita ilegalmente, no haga o retarde algún acto propio de su función. Aquí, por ejemplo, lo podríamos ver con un oficial de migración, que por ejemplo le corresponda verificar las salidas de las personas que son menores de edad. Y este funcionario o esta persona funcionaria pública deja que pase una niña con alguno de sus familiares y sin verificar exactamente los requisitos, ¿verdad? Sin verificar si esta persona menor de edad tenía algún impedimento de salida, si había algún trámite por ahí, ¿verdad? Y entonces esta persona la deja pasar y pues lógicamente la niña la sacan del país y no volvió entonces nunca más al país, ¿verdad? En este caso, pues no volvió nunca más a Costa Rica. Exactamente, pues ahí esta persona lo que hizo fue omitir un acto propio de su función. ¿Por qué? Porque su función exactamente era vigilar que esa persona menor de edad estuviera saliendo a derecho, ¿verdad? Tal y como corresponde con la normativa y verificar pues que no hubiera ningún impedimento por ahí. Igualmente, esta última acción que está en esta filmina también nos pareció importante traerla a colación. Dice que la persona funcionaria pública que otorgue o reconozca en representación de la administración pública y por cuenta de esta beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio de empleo con infracción del ordenamiento jurídico aplicable. Si lo queremos ver con un ejemplo, ¿cuál podría ser? Y el más clásico y el que más se observa, se ve dentro de la Procuraduría de la Ética Pública, por ejemplo, es aquella persona funcionaria de un departamento de recursos humanos que le reconoce a otra el pago de dedicación exclusiva o de prohibición cuando no corresponde. Ese podría ser un ejemplo clásico de esta acción. Y la otra, pues también podría ser que un jefe, un superior inmediato, autoriza el pago de horas extra a otro funcionario, pues que lógicamente no la laboró. Ahí exactamente, pues estaría reconociendo algún tipo de beneficio patrimonial no a derecho, ¿verdad? Entonces, por ahí más o menos es por donde va esa acción. Y aquí en la filmina número 18 vamos a explicar más o menos la parte número 1 que dice que los actos de corrupción los comete la persona funcionaria pública que sanciona, promulga, autorice, suscriba o participe con su voto favorable en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen en forma directa beneficios para sí mismos o para terceros. Entonces, vea que son cualquier cantidad de verbos, ¿verdad? Los que tenemos aquí, sancionar, promulgar, autorizar, suscribir o participar. Entonces, en realidad son muchas las acciones que están aquí y para entender un poquitito mejor estas acciones podríamos pensar, por ejemplo, en un funcionario de una institución X que decide contratar o que contrata un catering, un servicio de comidas de un familiar de entre todos los que estaban ofertando curiosamente, ¿verdad?
Lógicamente, pues ahí tuvo que, como bien lo explicaba también don Armando, ¿verdad? También tenemos que ver que el hecho de que esta persona se tuvo que inhibir de participar en todo ese proceso, ya que uno de sus familiares estaba involucrado y todo lo demás. También aquí podríamos tener el caso de un regidor que vote, que dé su voto en el Consejo Municipal para que, por poner un ejemplo, para que todas las calles que están alrededor de su casa se pavimenten, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Pues porque lógicamente esta persona tiene un interés directo, ¿verdad? De que las calles que están alrededor de su casa pues se reparen. ¿Por qué? Porque esto significa que el valor de su casa puede aumentar, que su vehículo no se dañe y muchos otros aspectos, ¿verdad? Pero efectivamente con ese tipo de acciones se estarían configurando o estarían, para no hablar de derecho penal, o estarían presentes este tipo de acciones. En la filmina número 19 vamos a hablar de la segunda parte que dice que los actos de corrupción los comete quien recibe por sí o mediante otra persona físico o jurídica una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptar la promesa de una retribución de esa naturaleza para hacer, no hacer o retardar un acto propio de sus funciones. Entonces, aquí pensemos, por ejemplo, en un funcionario del Registro Nacional, uno de estos registradores. Y entonces a esta persona vienen y le ofrecen, por poner un ejemplo, 50,000, 100,000 colones para que inscriba una sociedad. O sea, le están pagando exactamente para que haga algo que es propio de sus funciones. Entonces, ahí exactamente pues se estaría configurando esta acción, ¿verdad? O se vería reflejada esta acción que está aquí en la presente filmina. Como les digo, pues son bastantes, ¿verdad? Las figuras penales que tiene nuestro ordenamiento jurídico, pues aquí están como las más importantes, pero aún así, a pesar de que extrajimos así como las más recurrentes, pues sí, no dejan de ser abundantes. En la filmina número 20 tenemos uno que es súper común y es el que normalmente más se escucha. Dice que comete actos de corrupción ¿quién? Aprovechándose ilegítimamente del ejercicio de la función pública o la custodia, la explotación, el uso o la administración de fondos, servicios o bienes públicos por sí o mediante otra persona, acreciente su patrimonio, es decir, aumente su patrimonio, adquiera bienes, goce de derechos, cancele deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurídicas. Cuando decimos extinguir obligaciones, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que le paguen una hipoteca, que le paguen una prenda por ahí. Eso de esa forma se estaría extinguiendo una obligación que efectivamente, pues de alguna forma está afectando el patrimonio de estas personas, sean físicas o jurídicas. Y parte de, o un ejemplo clásico de esto, por ejemplo, tendríamos con que una persona encargada de otorgar concesiones de líneas de buses, para pensar en algo que tal vez sea como más clarito de ver, una persona funcionaria pública encargada de otorgar concesiones de líneas de buses o de taxis o de algún servicio público, en este caso ubiquémonos con buses, le otorga esa concesión a una persona, pero a cambio de esto solicita que tanto él como su familia pues puedan viajar gratis en esos autobuses, ¿verdad? Por ahí, eso es un ejemplo bueno que permite ejemplificar exactamente este tipo de acciones. En esta filmina tenemos la primera parte, dice que es la persona funcionaria pública, habla también de particulares, de gerentes, administradores, etcétera. Dice que den a los caudales
bienes, servicios o fondos que administran, es decir, que le den a la plata, ese dinero, a esos fondos públicos que administran, que custodien o exploten por cualquier título o modalidad de gestión, una aplicación diferente de aquella a la que le estén destinados. Es decir, se le da a, por poner un ejemplo, a la Junta de Educación del Liceo de Escazú, por decir algo, se le dan 10 millones de colones, pero esos 10 millones de colones se le dio para que construyeran unos servicios. Pero resulta ser entonces que estas personas, miembros de la Junta de Educación, que como bien lo dijo don Armando, si estamos hablando de derecho penal, serían sujetos equiparados, es decir, se les va a juzgar exactamente como cualquier persona funcionaria pública, estaría incurriendo exactamente en esta falta. Es decir, utilizó el dinero que se les dio para un fin para realizar otro. Entonces, en lugar de construir los servicios, terminaron construyendo, por poner un ejemplo, un gimnasio. Ahí exactamente se estaría configurando estas acciones. Repito, en realidad, como se los dije anteriormente, estas acciones que acabamos de ver son delitos penales propiamente. Sin embargo, con esto que nos va a explicar ahora don Armando, pues vamos a ver que aun y cuando a la persona no se le pueda demostrar que efectivamente incurrió en un delito, sí podría estar ante una sanción de tipo administrativo o de otros que ya casi se los van a explicar, si realiza o ejecuta alguna de estas acciones que vimos anteriormente. Don Armando. Gracias, Evelyn. No queremos reiterar, pero sí invitarlos, ¿verdad?, a que revisen. Hicimos un esfuerzo por traer los principales tipos penales del Código Penal y de la Ley contra la Corrupción, de tal manera que se pueda entender la sensibilidad que tienen muchas de estas normas, y muchísimas veces no nos damos cuenta del riesgo que estamos cuando realizamos gestión pública. Evidentemente, cada una de esas conductas tiene un matiz distinto, y aquí yo quisiera como detenerme, como tratar, ¿verdad?, así en la misma manera en que bajamos el lenguaje, yo quisiera darme a entender con claridad con ustedes. Vamos a ver. Es importante que tomemos en cuenta, ¿verdad?, que un acto de corrupción puede generar distintas responsabilidades, ¿verdad? Entonces, un acto de corrupción puede perfectamente endilgarse una responsabilidad penal. Aquí se tutela el bien jurídico, los deberes de la función pública, que están relacionados con la infracción al deber de probidad, el artículo 3, que bien lo sabemos, de la Ley contra la Corrupción, y que refieren a los delitos que están en el título 5 del Código Penal y, perdón, 15º y el título 5 de la Ley contra la Corrupción, al igual que en la Ley General de Aduanas y en la Ley Orgánica del Banco Central. No los quiero confundir ni enredar. Lo que quiero decirles es que hay un ámbito de responsabilidad de esas conductas que generan, ¿verdad?, una sanción de tipo penal. Pero un acto de esos también puede generar una responsabilidad de tipo administrativa disciplinaria, cuando sea un incumplimiento o violación a ese mismo deber de probidad, ¿verdad? Porque refiere a la materia integridad y corrupción, y están establecidos en leyes y reglamentos, ¿verdad? Y por otro lado, esa misma conducta también puede generar una responsabilidad tipo civil o patrimonial, ¿verdad?, mediante la cual por el daño causado se pide un resarcimiento. Entonces, muchas veces cuando hay delitos, se acciona para pedir la indemnización por el daño que se ha causado. Y algo que hay que insistir es que a su vez también se puede generar una responsabilidad de tipo, digamos, deontológica, porque son infracciones, son violaciones a los deberes de la profesión, cuando refiere a personas funcionarias públicas que están incorporadas a un colegio profesional. Quiere decir, por ejemplo, de que una conducta de recibir dádivas puede ser perfectamente un delito, puede también acarrear una sanción disciplinaria, puede también acarrear un tema de responsabilidad patrimonial, pero a su vez puede hacer que en el colegio profesional eso también esté sancionado como una conducta, una infracción a los deberes de la profesión, y como tal
perfectamente el colegio profesional puede sancionar a esa persona independientemente o indistintamente que sea un funcionario público. Esto refiere también a lo que nos ha dicho la Sala Constitucional en la siguiente filmina. Si me haces el favor, Evelyn. Tratamos de tener actualizado este tema. Y la sala dice con claridad, ¿verdad? Habla sobre dos temas importantes. En primer lugar, la independencia de vías. Aquí la sala es contundente al señalar que una misma conducta, como lo he indicado, o hecho puede ser detectado, investigado y sancionado simultáneamente, tanto en la sede administrativa y laboral, en ambas el ejercicio de la potestad de jerarquía, dirección disciplinaria, como en la jurisdicción penal, porque puede corresponder a delitos, sin que se violente el principio constitucional de non bis in idem, ¿verdad? El artículo 42 de la Constitución, que prohíbe sancionar a una persona más de una vez por un mismo hecho, ya que se trata de situaciones que generan responsabilidad de naturaleza distinta. Además, si pertenece a un colegio profesional, también se le puede responsabilidad por faltas a los deberes profesionales. Les quiero poner un ejemplo. Entonces resulta que una persona, ¿verdad?, realiza una infracción al deber de probidad. Esa infracción pasa al Ministerio Público. El Ministerio Público abre una causa, pero a la vez, ¿verdad?, si es una administración diligente, no se queda únicamente con enviar esto al Ministerio Público, sino que además activa los mecanismos necesarios para seguir el procedimiento administrativo disciplinario. Y resulta que esta persona, ¿verdad? Por el segundo elemento que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Esta persona recibe una sanción disciplinaria. Y esa sanción disciplinaria puede ser el despido, pero puede ser a su vez, como lo decía Evelyn, que como es tan sensible el tema penal en cuanto a la consideración del dolo y de los elementos que hay, puede ser que esta persona al tiempo, a los años, ya despedido, pues reciba un sobreseimiento, digamos, de esa causa, ¿verdad? Y viene a la administración y le hace un reclamo señalándole que fue mal despedido porque en la vía penal precisamente se logró acreditar que no había delito. En esos casos, lamentablemente, la jurisprudencia ha sido reiterada, la posición de la Procuraduría y de los tribunales en señalar, como lo estamos reiterando, de que existe una independencia de vías. Una cosa es endilgarle una responsabilidad de tipo administrativo disciplinario, que perfectamente pueda ser despedido, y otra cosa es si eventualmente a nivel penal se le pudo imponer una pena de cárcel, por ejemplo. Pero si salió bien librado del proceso penal, no tiene ninguna incidencia en el proceso administrativo. Y esto es un llamado, por eso también un poco el manual lo tiene, para que las administraciones hagan lo propio. La OCDE nos está pidiendo y todos esos organismos de que la sanción de la corrupción no solo debe recaer en la jurisdicción penal, no solo tiene que corresponder a delitos, sino que también hay que hacer mucho, por no decir muchísimo, a nivel administrativo, porque si ahí se acciona con los elementos que hay, pues perfectamente se pueden evitar conductas que después generen una responsabilidad mayor. Esto tiene que ver con el segundo elemento en la filmina siguiente, ¿verdad? Que la sala, el segundo elemento que nos dice la sala, es el tema de la tipicidad. Por eso lo quisimos plasmar. Entonces, con claridad la sala nos dice, en el derecho penal, en relación con los delitos, toda pena debe estar establecida en la ley con respecto al hecho incriminado, excluyendo por su generalidad toda posibilidad de referencia a los llamados conceptos jurídicos indeterminados. Vamos a ver, podemos hablar del deber de probidad, ¿verdad? En términos general, pero y decimos que una infracción de tipo penal puede ser una violación al deber de probidad, pero se necesita que esa conducta en específico esté normada o regulada. Por eso es que hicimos el esfuerzo de traer las conductas de tipo penal, ¿verdad? Porque hay que vincular el deber de probidad con una infracción concreta o específica que está establecida en una ley. No permite cláusulas abiertas o indeterminadas. Si la conducta no está penalmente definida, no hay pena. Diferente es el derecho disciplinario en razón del fin que persigue. ¿Cuál es la protección del orden social general y de la materia que regula la disciplina?
Así, la determinación de la infracción disciplinaria es menos exigente que la sanción penal, ya que comprende hechos que pueden ser calificados como violación de los deberes del funcionamiento, que en algunas legislaciones no están especificados y en otras sí. De manera que el ejercicio de este poder es discrecional. De allí que proceda a aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales, sin necesidad de que estén detallados concretamente como hecho sancionatorio, por lo cual la enumeración de los hechos punibles que se haga vía reglamentaria no tiene carácter limitativo. Entonces, en la vía administrativa y disciplinaria sí podemos decir violación al deber de probidad, pero establecer un parámetro de proporcionalidad y razonabilidad de la falta que le estamos achacando a esta persona. Y perfectamente se puede vincular no solo a nivel, por ejemplo, en las leyes orgánicas o en las leyes de constitución de las instituciones en las que están, sino también en los propios reglamentos. De ahí es tan importante tener una reglamentación adecuada que establezca, digamos, cuáles conductas pueden ser, ¿verdad?, generadoras de responsabilidad de tipo administrativo disciplinario. Por acá, Evelyn, empezamos con la siguiente, ¿verdad?, con el 6º punto para ir ya concluyendo. Correcto. Bueno, como bien lo hemos venido a lo largo de la charla, lo hemos venido viendo, empezamos hablando de lo que es corrupción, continuamos hablando de los efectos que tiene la corrupción, continuamos con aquellas acciones o actos que se configuran como presuntos actos de corrupción, vimos la responsabilidad. Y en estos momentos, una de las partes más importantes para la Procuraduría de la Ética Pública, pues es exactamente todo lo que tiene que ver con el tema de la prevención, ¿verdad? Porque lógicamente hablar del tema de corrupción, pues toda la parte preventiva reviste de gran importancia. Y pues aquí igual lo quisimos hacer por diferentes sujetos, empezando por la persona servidora pública, por los sujetos privados, inclusive por los periodistas también, porque el trabajo de la prevención de la corrupción es un trabajo de absolutamente todas las personas, tanto las que estamos en la función pública como las que no lo están. Y por eso fue que exactamente trajimos una serie de acciones también que se esperaría que sean acatadas, por así decirlo, o acuerpadas por cada una de las personas que tenga acceso a esta guía. Pero lo más importante de todo es que queremos que reflexionemos exactamente en ese sentido, ¿verdad? De que la prevención de la corrupción es tarea de absolutamente todos, en este caso, pues todos los que estamos en este país, ¿verdad? Y que queremos que, pues, que siga funcionando como ha sido a lo largo de los años y seguirnos caracterizando por ser un país que ante los ojos del mundo, pues era un país con bajos, bajos estándares de corrupción y muchas cosas más por las que siempre nos hemos caracterizado. Pues bien, empezamos. Las personas servidoras públicas, bueno, ¿a qué estamos llamadas? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Con qué nos deberíamos de comprometer? Exactamente esa es la palabra. Tiene que haber un compromiso por parte de cada una de nosotras. Bueno, empezando y lógicamente pues teníamos que empezar por aquí, ¿verdad? Como la Procuraduría de la Ética. Como personas servidoras públicas estamos llamadas, pero más que llamadas, estamos obligados a cumplir o obligadas a cumplir ¿con qué? Con el famoso deber de probidad, que no es otra cosa más que orientar nuestra gestión a la satisfacción de ese interés público, ¿verdad? Vean que este interés público normalmente en las guías, en las charlas que nosotros damos, siempre está de primero, de segundo, de tercero y de último. Siempre nos va a acompañar ese interés público. Otra de las acciones es también garantizar el derecho fundamental de la ciudadanía al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. También estamos llamados a incorporar en la actividad administrativa un conocimiento básico
del marco jurídico e institucional de legalidad, probidad y control. Todo esto tiene que ver con los temas de capacitación, ¿verdad? Es importante que las personas funcionarias públicas conozcamos exactamente todo ese marco jurídico que cobija la probidad, que cobija la ética. ¿Por qué? Porque además de que nosotros no podemos alegar desconocimiento, pero sí es muy importante conocer realmente, pues, sobre todo qué es ese deber de probidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer dentro de la función pública para no incurrir en estos actos de corrupción y no generar todas las consecuencias que vimos anteriormente? También se llama a la administración a que se incorpore en la actividad administrativa a rendir cuentas de su gestión en forma proactiva, completa, actualizada, sistémica y oportuna. Nosotros, como personas funcionarias públicas, estamos obligadas constitucionalmente a rendir cuentas exactamente de lo que estamos haciendo, de lo que no estamos haciendo también. Asimismo, también estamos llamados a ¿qué? A ser ejemplo. Hacer ejemplo con una cultura organizacional cimentada en qué, en principios y valores éticos en el ejercicio de la función pública. He aquí por qué para nosotros es tan importante trabajar con la comisión y todo el sistema. ¿Por qué? Porque para nosotros, todos ustedes, los que nos están acompañando, los que nos están haciendo vamos a ver, que nos están premiando hoy con su asistencia, con su participación, pues exactamente son esas semillitas o esos pajaritos más bien que van a llevar esas semillitas a cada una de las instituciones, ¿verdad? En realidad lo que se ocupa, y lo dije anteriormente, es compromiso. Necesitamos manos, necesitamos más voces de que lleven todo ese mensaje a la mayor cantidad de instituciones públicas a las que se pueda. Necesita también la persona servidora pública conocer, interiorizar y cumplir cuáles son esas obligaciones, cuáles son esos deberes, cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos, cuáles son nuestras funciones de ese cargo que nosotros cumplimos. Por eso es importante y nosotros siempre instamos a las administraciones a que cuando una persona ingresa a la función pública, exactamente se le explique todo lo relacionado a sus deberes, a sus responsabilidades. ¿Para qué? Para evitar que esa persona a futuro vaya a incurrir en alguna falta. Igualmente también estamos llamados a ejercer nuestra función conforme a los deberes y responsabilidades oficiales. Y recalcamos, ¿de qué forma? Siempre buscando el interés público, es decir, actuando con objetividad, con imparcialidad, tal y como lo indicó don Armando también anteriormente, gestionando adecuadamente los conflictos de intereses. Miren, nosotros como funcionarios públicos, la primera obligación que tenemos en el tema de los conflictos de intereses es poner en conocimiento de nuestro superior inmediato exactamente cualquier situación que nosotros consideremos que nos podría estar colocando, en un conflicto de intereses. Independientemente si lo vemos pequeño, si lo vemos grande, si en el momento en que alguno o alguna de ustedes sienta, como decimos nosotros, ese gusanito que nos dice por ahí que podríamos estar incurriendo en un conflicto de intereses, activemos de una vez el procedimiento de abstención. Pongámoslo en conocimiento de nuestro superior inmediato para que sea la persona que defina si usted o ustedes o nosotros continuamos viendo la gestión o si efectivamente en aras de los principios de objetividad e imparcialidad debemos de separarnos de ella. Igualmente también rechazar. Tampoco tenemos que solicitar a ninguna persona física o jurídica ninguna dádiva. Recordemos que por realizar nuestras funciones nosotros tenemos un salario y pues con ese es con el que nos tenemos que conformar. Es importante, nosotros no podemos recibir ningún tipo de dádiva y lo hemos conversado también en anteriores ocasiones. ¿Qué es una dádiva? ¿Tiene un monto? No, no tiene un monto. Una dádiva, ¿qué es? Es cualquier cosa que nos quieran dar y ya lo hemos hablado, desde una bolsa de chayotes, desde una bolsa de naranjas, desde un viaje a España, desde una entrada a un partido,
nosotros tenemos una prohibición absoluta, recordémoslo siempre, artículo 40 del reglamento de la ley contra la corrupción, es terminantemente prohibido recibir Siempre se los he dicho, norma contundente y enfática es esa que nosotros deberíamos de tener ahí en nuestras oficinas pegadita, donde la gente sepa que nosotros como funcionarios públicos no podemos recibir ningún tipo de dádiva y tampoco la podemos solicitar. Ahora, la otra parte muy importante también, administrar de forma adecuada los recursos públicos que nos confían para realizar nuestras gestiones. Recursos públicos, yo siempre les digo, no son nuestros recursos, ¿verdad? Son los recursos públicos, son los recursos de todos los costarricenses y por lo tanto tenemos una obligación de administrarlos de una forma adecuada. Otra parte importantísima, garantizar el acceso a la información pública. Miren, ese acceso, conocer realmente cuál es ese alcance de información pública, qué información puedo dar, cuál no la puedo dar, cuáles son las normas que cobijan para que yo no brinde una información que sea de índole pública. Ese es un tema importantísimo que todas las administraciones en estos momentos deberían de estar buscando cómo asesorarse, cómo sus funcionarios y funcionarias se capaciten en ese tema, porque muchas veces nos hemos encontrado con que se rechaza efectivamente brindar algún tipo de información siendo información pública. ¿Por qué? Porque ahí hay transparencia en esa información que se está pidiendo. Lógicamente, siempre y cuando pues la información que se esté solicitando exactamente sea una información pública, ¿verdad? Que no haya ninguna norma que diga lo contrario. El otro tema muy importante, denunciar cualquier presunto acto de corrupción del que se tenga conocimiento en el ejercicio del cargo. Vean, esto lo vamos a encontrar en el reglamento de la ley contra la corrupción. Es que no es que si quiero o no quiero, no, es que es una obligación, es un deber que nosotros tenemos como personas servidoras públicas. Nosotros tenemos que denunciar si tenemos conocimiento de un presunto acto de corrupción. Lo vamos a encontrar, está normado en el Código Procesal Penal, en el artículo 281 y repito, en el artículo y en el reglamento de la ley contra la corrupción, por ahí del 9, más o menos por ahí. Entonces, no es una opción, es que si nosotros efectivamente tenemos conocimiento de algo, tenemos que denunciarlo, estamos en la obligación de denunciarlo. Don Armando. Sí, gracias. Bueno, para ir finalizando, como yo les indicaba, rápidamente les hacemos un recuento. El primer énfasis importante porque esa es nuestra condición de servidores públicos, ¿verdad? Que es hacia la administración y quienes tienen puestos de dirección, ¿verdad? De gestión es importante que se asuma un compromiso en los más altos niveles jerárquicos con la ética, legalidad, probidad, rendición de cuentas y transparencias en el ejercicio de la función pública. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que la cabeza visible debe ser el reflejo precisamente de una organización comprometida con la ética y la probidad. Promover la mejora en los sistemas de gestión, sin duda alguna, y una cultura organizacional de excelencia, control y eficiencia en la prestación de los servicios. Lamentablemente, la ciudadanía y las personas muchas veces señalan como corrupción algo que puede referir perfectamente a una mala prestación de un servicio público. Claro que la corrupción lleva a una mala prestación del servicio público, pero no necesariamente. Entonces, es muy importante que las personas entiendan o sientan que no solo hay un ambiente libre de corrupción, hay una gestión conforme a la integridad, sino que además hay una adecuada prestación de esos servicios públicos. Que se asegure el ingreso al servicio de las personas por mérito o idoneidad profesional, técnica y moral, asegurando las competencias laborales adecuadas para los cargos que deben desempeñar. Las instituciones tenemos que seguir haciendo esfuerzos, ¿verdad? Porque precisamente se garantice la profesionalización en el servicio público y eso es con base en el ingreso por mérito o idoneidad de los servidores públicos. Se debe incorporar la probidad, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas como ejes transversales en la política institucional. Esto es fundamental porque sabemos que son principios y en nuestro caso normas de rango constitucional que nos ayudan en la prevención de la corrupción.
En el mismo sentido, debemos de proteger y promover la libertad de la ciudadanía y de los medios de comunicación para solicitar y publicar y difundir información relativa a presuntos casos de corrupción. Está muy vinculado también con lo que decía Evelyn, aunque en un sentido más general el acceso a la información de interés público. En este caso es sobre todo con casos de corrupción. Debemos de controlar que las decisiones o actos reglados o discrecionales, ¿verdad?, estén apegados a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Y por último, desarrollar campañas, estrategias y acciones para la inducción, capacitación e formación continua de las personas servidores públicas en los derechos y deberes, responsabilidades para el ejercicio, ¿verdad?, de la función y el cargo público, lo que señalaba Evelyn anteriormente. Adelante, Evelyn. Ok, termino entonces con la parte de las organizaciones del sector público, la administración propiamente. Dice que también se debe adoptar una cultura organizacional cimentada en la ética y la probidad para alcanzar altos estándares de integridad pública. Fortalecer la capacidad y autonomía de las instancias u órganos encargados de la detección, investigación y aplicación del régimen administrativo disciplinario para sancionar faltas al deber de probidad. Eso está muy ligado con lo que hablaba ahora don Armando, ¿verdad? De que estas instancias y estos órganos, pues efectivamente conozcan, ¿verdad? Sobre todo hablando de los diferentes tipos de responsabilidad, ¿verdad? Y que se conozca que efectivamente se puedan abrir investigaciones administrativa a pesar de que el asunto ya esté en instancia judicial, ¿verdad? Y que se conozca pues realmente cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para realizar todas las investigaciones que estén relacionadas con posibles actos de corrupción. Y por último, también se tiene que promover la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a evitar la corrupción en la función pública. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y lo hablaba anteriormente, pues exactamente que para luchar contra la corrupción se requiere del apoyo de absolutamente todas las personas, ¿verdad? La sociedad civil para nosotros es importantísimo que efectivamente venga y se comprometa a luchar contra este flagelo. También corresponde implementar el control interno en la gestión y una de las partes más importantes es contar con canales adecuados y eficientes para que las personas puedan denunciar presuntos actos de corrupción, protegiendo su identidad y eliminando cualquier medida discriminatoria o persecutoria por denunciar. Esto también es una parte importantísima, ¿verdad? Que en cada una de las instituciones haya un canal que las personas, ya sean los mismos trabajadores y trabajadoras de la institución como las personas externas, tengan exactamente eso, un canal, una vía, un lugar, una oficina donde se puedan denunciar esos presuntos actos de corrupción, que sea visible, que la gente realmente conozca que a X oficina es donde puede presentarse a interponer esa denuncia. Y exactamente esta protección de la identidad pues es fundamental y además de que es un deber, es una obligación legal de proteger esa identidad, porque pasa mucho que aún dentro de las mismas administraciones, cuando una persona funcionaria pública interpone una denuncia, es muy común que empiecen rumores, que se empiece a hablar de quién fue la persona que interpuso la denuncia y desconociendo efectivamente que tenemos dos normas específicas que apuntan exactamente a esa confidencialidad, a resguardar. Tengo un feedback por ahí. Ok, que recalco, repito, es importante que las administraciones, que las auditorías internas también, que todos los órganos que tramitamos denuncias administrativas por presuntos actos de corrupción,
pues tengamos presente exactamente eso, ¿verdad? Que tenemos dos normas de rango legal que nos obligan a resguardar la identidad de esa persona, de la persona que va y denuncia un presunto acto de corrupción. Igualmente también tenemos el sector privado. Bueno, ¿cómo puede contribuir el sector privado para prevenir la corrupción? Bueno, igualmente, tal y como lo vimos anteriormente, primero que nada, denunciando. Y recordemos aquí hago la diferencia, ¿verdad? Como funcionarios públicos, nosotros tenemos la obligación, el deber de denunciar. El sector privado lo que tienen es un derecho de denunciar. Cualquier persona, sea mayor de edad, sea menor de edad, sea costarricense, sea extranjera, como ustedes lo quieran ver, tiene el derecho de denunciar un presunto acto de corrupción ante cualquiera de las autoridades competentes, que ya ahorita más adelante vamos a ver ante cuáles instancias podría ser. También debe adoptar las medidas internas para evitar el ofrecimiento de entrega de dádivas o regalías a personas servidoras públicas o a sujetos equiparados. Recordemos que corrupción es tanto el que da como el que ofrece las regalías, ¿verdad? Tan corrupto es uno como es el otro, entonces efectivamente, pues todo el sector privado tiene que tener conocimiento de que los funcionarios públicos tienen prohibición para recibir dádivas, pero también tienen que conocer que si ellos incurren en ese ofrecimiento, podrían también estar cayendo en un delito penal probablemente, ¿verdad? Aquí también evitar la influencia indebida en las instituciones públicas para promover sus propios intereses. Contar con canales de denuncia, que también son importantísimos, que sean efectivos y confidenciales para garantizar investigaciones y sanciones conforme a la normativa aplicable. Eliminar cualquier medida discriminatoria o persecutoria del patrono o de cualquier otra persona dentro o fuera de la empresa en contra de las personas que denuncian presuntos actos de corrupción. Igualmente, ¿verdad? Así como el sector privado, público, perdón, está obligado a resguardar esa confidencialidad y a no discriminar y a no perseguir a la persona que denuncia, pues igualmente en el sector privado, pues debería ser de esa forma, ¿verdad? De que no se persiga, de que no se discrimine a aquella persona que denuncia presuntos actos de corrupción. Y por último, incorporar modelos de cumplimiento conforme lo está establecido en el reglamento al título segundo de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas, que se denomina modelo facultativo de organización, prevención de delitos, gestión y control, para asegurar una vinculación con el sector público en forma transparente e íntegra. Eso está estipulado ahí en la Ley de la Responsabilidad de Personas Jurídicas y es importante pues que todas las instancias o todo el sector privado pues realmente lo conozca para que actúen de forma más transparente e íntegra. Ok, el otro aspecto refiere a la ciudadanía. Bueno, ya vimos que es importante, ¿verdad?, educar y asumir una actitud ejemplarizante para con las personas menores de edad a su cargo de los valores cívicos, éticos y de participación ciudadana. Entonces, algo sobre lo que hay que trabajar como país. La persona ciudadana debe rechazar solicitudes o evitar hacer ofrecimiento de dádivas, regalos, obsequios, otros beneficios a las personas servidoras públicas o sujetos equiparados. La persona ciudadana debe exigir a las personas servidoras públicas y a las organizaciones del sector público el respeto, como lo señalaba, el derecho fundamental al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Eso es fundamental en la vinculación corrupción-eficiencia. El siguiente nos refiere a que la persona ciudadana debe custodiar a aquella persona que sea un sujeto equiparado, custodiar, administrar o explotar bienes, servicios o fondos que le son confiados en su comunidad o región conforme a los principios de legalidad y probidad. Y por último, lo que hemos señalado, ejercer plenamente ese derecho de denunciar cualquier presunto acto de corrupción.
Ok, para concluir ya con los sujetos que deberían de estar involucrados en todo el tema de la prevención de la corrupción, también quisimos incluir también al periodismo o los medios de comunicación, que hoy en día, pues, la mayoría de las organizaciones que trabajan estos temas están tratando de que efectivamente, pues, haya un compromiso mayor, ¿verdad?, con todo este tema. Y aquí, pues, decimos que los medios de comunicación deberían de investigar, publicar y divulgar información y datos objetivos sobre las situaciones de interés público que evidencien presuntos actos de corrupción en la función pública. Últimamente, o más bien en los últimos años, pues hemos visto que hay un periodismo más investigativo, ¿verdad? Que normalmente, es más, es usual que los actos de corrupción salgan primero en un noticiario, ¿verdad? Para no decir ninguno específico, antes de que la denuncia llegue a la Procuraduría de la Ética o inclusive a algún otro órgano de control. Entonces, sí es importante pues que haya una investigación efectiva, objetiva, ¿verdad? De presuntos actos de corrupción que se puedan estar presentando en la función pública. Después también están llamados a evitar o contrarrestar la difusión de información falsa y la desinformación en temas de integridad pública y corrupción. Esto es pan de todos los días, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la información falsa, no solamente en el espectáculo y en otros temas, sino que también en el tema de la integridad pública y corrupción, pues podemos verlo por ahí plasmado, ¿verdad? Y ahí la importancia de que efectivamente pues ese monitoreo de la prensa pues sea constante. Fortalecer la calidad de la información que se publica y difunde sobre presuntos actos de corrupción, exactamente, que se informen bien, que consulten bien, que tengan a mano pues exactamente toda la información que se pueda contrastar con la realidad, ¿verdad? A la hora de emitir una noticia. Esto es muy importante y está en relación a lo que hablábamos anteriormente, exigir a cualquier persona servidora pública el respeto al derecho fundamental de libertad de expresión. Y la última también, validar o exigir, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Exigir conforme a derecho, valga la redundancia, el derecho al libre acceso a la información pública cuando se investigan presuntos actos de corrupción, ¿verdad? He ahí la importancia de que efectivamente las instituciones conozcan efectivamente cuál información se puede brindar y cuál no, ¿verdad? Para que si se le va a negar a la prensa, pues efectivamente se le niegue en razón de que tenga una norma que así me lo prohíbe. Con eso estaríamos terminando ya exactamente con todas las personas que desde la óptica de la Procuraduría de la Ética Pública pues deberían de participar en todo el tema de la prevención de la corrupción. Hay temas que coinciden y que son importantísimos y entre ellos pues una es el tema de la denuncia, ¿verdad? Qué importante, recalco que como funcionarios públicos tenemos el deber o la obligación de denunciar los presuntos actos de corrupción y todas las demás personas tienen el derecho. Vean que desde las personas que trabajan en empresas privadas, hasta cualquier ciudadano puede interponer la denuncia. Ese es uno de los mecanismos más importantes que nosotros tenemos para prevenir la corrupción. Y ahora sí, teniendo en cuenta que esto es uno de los principales mecanismos para prevenir la corrupción, bueno, nos queda la última parte ya del manual y es el que refiere exactamente a eso. Bueno, ¿dónde denunciamos actos de corrupción? Es reiterativo, sí. En la guía anterior está, pero a nosotros nos parece sumamente importante que esto quede ahí, que lo tengamos a mano siempre, porque, como les digo, pues la denuncia es prácticamente como lo medular en el tema de la prevención de la corrupción. Entonces, ¿dónde denunciamos? Bueno, podemos hablar primero de que en sede administrativa lo podemos hacer ante la misma administración activa. Eso sí, aquí es muy importante, ¿verdad? Tomando en consideración de que ante la misma administración, pero de la institución en la que está sucediendo el supuesto hecho denunciado o el presunto acto de corrupción. Igualmente, tenemos el caso de las auditorías internas, ¿verdad? Esto es importantísimo y aquí es donde tenemos a veces dificultades con los compañeros de las auditorías internas, con los auditores internos, porque cuando les ingresa una denuncia por un presunto acto de corrupción, lo que hacen es remitirla a la Procuraduría de la Ética Pública diciendo que no son competentes y
pues el reglamento de la ley contra la corrupción estipula exactamente que la administración activa, las auditorías internas tienen competencia para realizar este tipo de investigaciones preliminares. También lo podemos hacer ante la Contraloría General de la República. Aquí tenemos que la particularidad es que exactamente pues los hechos y las conductas que vamos a denunciar pues refieran de alguna forma o estén afectando de alguna forma la hacienda pública. Recordemos que esta competencia es de índole o viene desde la misma Constitución Política para la Contraloría General de la República. Aquí es importante cuando hablamos de instancias o órganos donde nosotros podemos interponer las denuncias, que tampoco es necesario que la persona denunciante conozca efectivamente a dónde la puede presentar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la presenta en la Contraloría y resulta que la Contraloría no es competente, que la competente es la Procuraduría de la Ética Pública, entre nosotros, entre las mismas instancias, entre los mismos órganos de control, tenemos que redirigir la gestión. Entonces, tampoco esto es como a modo de conocimiento por aquello de que la gente si se quiere ganar tiempo, ¿verdad? Porque a veces en el traslado de un órgano a otro, pues se puede tardar tal vez hay unos 3, 4, una semana tal vez, y pues eso es un tiempo que la gente se ahorra, pero recalco y repito, no es necesario que la persona realmente conozca a dónde tiene que interponerla. Bueno, la otra instancia somos nosotros, la Procuraduría de la Ética Pública, lógicamente con todo lo que hemos visto anteriormente, cuando los hechos o estas conductas refieren a violaciones al deber de probidad o presuntos actos de corrupción. Ahora, también, como lo vimos, también se puede interponer en sede penal, exactamente ante el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial. En este caso, pues nosotros hablamos de cualquier delito cometido contra los deberes de la función pública y relacionados con infracciones al deber de prueba, pues porque es exactamente la competencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero el Ministerio Público pues, va a recibir cualquier tipo de denuncias por algún acto contrario que se cometa. Muy bien. Bueno, finalizamos señalándoles que en la sitio web de la Procuraduría se puede descargar, además de este manual, ya la guía básica que les habíamos compartido meses atrás, el estudio de integridad de la OCDE, ¿verdad?, sobre Costa Rica, y al igual que la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Les agradecemos muchísimo el espacio. La idea nuestra es que ustedes de alguna manera puedan divulgar, puedan transmitirle a otros funcionarios y funcionarias este documento con la idea de que pues podamos hacer un esfuerzo para masificar el conocimiento en esta temática. Muchísimas gracias a doña Vera, a Juan Carlos y a don Rafael, y quedamos a la orden. Rafael, ¿hay alguna pregunta? Perdón. Hola, buenas tardes. Sí, tenemos varias preguntas y algunos comentarios. Vamos por partes. La primera pregunta es, ¿qué pasa con los funcionarios que según la prensa ya son culpables y los vuelven a restituir en sus puestos? Más bien podría ser, si gustan todas las preguntas, y así ustedes pueden ir manejándolas. Dice, ¿de qué manera empata esta guía con el modelo de gobernanza en materia de integridad, ambiente de control y anticorrupción que se pretende implementar en el país? ¿De qué manera empata con el modelo de gestión ética para la administración pública del Sistema Nacional de Ética y Valores? ¿Y cómo empata con la ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohecho doméstico, soborno transnacional y otros delitos y el modelo facultativo de organización, prevención de delitos, gestión y control? Y, Vamos a ver, sí, perdón. entraron otras de último. Si gustan, empezamos por ahí, Ok. mientras recopilo las que entraron ahora. Ok, esto es un complemento, esto es una normativa, o sea, son normas jurídicas que querramos o no querramos, tenemos que cumplir. Entonces, aquí lo que estamos dando es información sobre una regulación que está establecida en este país desde hace muchísimos años. Obviamente, todo el trabajo que hace el sistema refiere a la labor, digamos, de la ética, bajo ese componente, la importancia de fortalecer los valores, esas buenas conductas, esas buenas prácticas.
pero hay claridad que hay conductas que cuando ya pasan el límite, ¿verdad? Y refieren a infracciones que están establecidas en el ordenamiento jurídico, pues ahí entran otros mecanismos, tanto la responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria, civil, deontológica y demás. Entonces, es importantísimo porque hay que tener un conocimiento, ¿verdad? Cuando estamos en la función pública, no solo es la promoción de una gestión conforme a la ética, sino además conforme a la probidad. Ese deber de probidad y sus distintas aristas que generan responsabilidades cuando tenemos una infracción de este tipo. Ahora, de igual manera con los modelos que se están estableciendo para el sector privado, como ustedes vieron, cuando referimos a cómo prevenimos la corrupción en el sector privado, ahí se establece una vinculación entre la necesidad de la implementación de estos modelos en las empresas en el sector privado principalmente. ¿Por qué razón? Porque ya se sabe, ¿verdad? Claramente de que hay un binomio en el tema de la corrupción, tanto el servidor público, la persona servidor pública, como eventualmente el corruptor, ¿verdad? Que muchas veces viene del sector privado estrictamente, pues en la misma ciudadanía. Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es poner, ¿verdad?, en conocimiento de las personas servidores públicas los que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Ya la parte de la integración con otros esfuerzos, pues cae por su propio peso. Gracias. Aquí hay muchos comentarios, pero voy entonces directo a las preguntas, más bien. ¿Dónde dijo que se podría bajar la guía? Si estarán haciendo algún tipo de formación de estos instrumentos que puedan llevar las organizaciones. ¿Qué posibilidad existe de que en físico exista obligatoriamente un rótulo con los sitios donde los usuarios puedan acudir para denunciar los casos en cada oficina pública? Luego, un funcionario puede presentar la denuncia directamente a la Procuraduría y preguntan finalmente si el carácter de denuncia anónima implica solamente salvaguardar la identidad de la persona o se reciben las denuncias que no indica quién presenta la denuncia. Evelyn, no se me esconda. Bueno, Ya habíamos visto. vamos poquito a poco, muy rápidamente. Don Rafael, si se me olvida algo, ahí me sopla. Bueno, como bien lo dijo don Armando al inicio, en realidad esta guía salió en enero, perdón, de este año. La finalizamos en diciembre y la compartimos a principios de este año. En realidad está naciendo, está recién nacida. Esta es la primera capacitación que estamos dando, así que estamos inaugurándonos con ustedes, ¿verdad? Esperamos no haber salido muy mal porque vamos a ver, nosotros somos conscientes de que la guía tiene bastante información, es mucha información, ¿verdad? Y a la hora de exponerla en una hora, pues tenemos que condensarla muchísimo y por eso nosotros hasta donde nos fue posible tratamos de concentrarnos pues en lo que nosotros consideramos que era más importante, ¿verdad? Como les digo, esta es la primera actividad que tenemos de capacitación, muy probablemente durante el año, don Armando y yo, que somos los que estamos comprometidos con este proyecto, pues sí, podríamos tener la posibilidad de compartir con más instituciones, ¿verdad? Sí les cuento que estamos bastante saturados con el tema de las solicitudes de capacitación, pero ahí podríamos estar conversando efectivamente si las instituciones tienen interés en que nosotros le demos de alguna forma pues una capacitación, ¿verdad? Importante, nada más aquí es un paréntesis, la guía se puede compartir en las instituciones, si quieren hacer cápsulas, si quieren hacer lo que ustedes quieran, nada más lo único que les pedimos es que indiquen que la información se tomó del mismo manual o de la misma guía, ¿verdad? Y con eso no hay ningún problema. Si mal no recuerdo, creo que hasta ahí eran las consultas sobre la guía. El otro asunto era de las denuncias anónimas. ¿Dónde se puede descargar? Preguntaron también en las denuncias. Ok, se puede descargar en la página web de la Procuraduría General de la República. Es nada más www.pgr.go.cr y ahí tiene acceso directo a todos estos documentos, tanto la guía de la que estamos hablando hoy como de los otros documentos que habló don Armando, el estudio de integridad, la NIP y por ahí otros que son de interés. Con respecto a las denuncias anónimas, bueno, vamos a ver, independientemente
el tema de la confidencialidad de la información, nosotros tenemos que mantenerlo siempre, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos normas, tanto el artículo número 6 de la Ley de Control Interno como el artículo número 8 de la Ley contra la Corrupción nos obligan a absolutamente todas las instancias u órganos que realizamos investigaciones preliminares por presuntos actos de corrupción a resguardar esa confidencialidad de la persona denunciante. Recordemos que esta norma lo que indica es que el nombre, y vamos a ver, y esa confidencialidad se tiene que mantener desde la interposición hasta que, como lo dice la norma, sea un juez de la República ante un delito contra el honor nada más de la persona denunciada que nos venga y nos solicite el nombre de la persona denunciante. Es la única excepción que hay, ¿verdad? La única excepción que tiene la norma, pero después de ahí nosotros, esa confidencialidad del nombre de la persona denunciante muere con nosotros. Y creo que lo he dicho anteriormente, hasta el momento nosotros no hemos tenido ni una sola solicitud por parte de ningún juez de la República, repito, única y exclusivamente por un delito contra el honor de la persona denunciada que nos haya pedido el nombre. Entonces, para que vean que pues efectivamente es de carácter legal esa confidencialidad, ¿verdad? Es para todas las instancias, llámese Contraloría General, llámese Procuraduría de la Ética Pública, llámese auditorías internas, todos tenemos ese deber de resguardar esa confidencialidad. Y nada más para terminar, la denuncia anónima, estaríamos hablando de un caso diferente, ¿verdad? Porque, bueno, podríamos tener una denuncia anónima que tenga nombre, pero bueno, pero es diferente. Y la particularidad que tienen las denuncias anónimas es que la misma norma, el mismo reglamento de la ley, dice que tiene que venir con suficientes elementos de prueba, porque si no viene con suficientes elementos de prueba que efectivamente hagan que ese órgano inicie una investigación, la norma lo que dice es que se archivará de forma inmediata, ¿verdad? Porque a veces hay denuncias muy escuetas. Por ejemplo, dicen, es que el día de ayer iba para mi casa y pasé y vi un carro institucional parado al frente de Palí haciendo las compras. Bueno, ¿cómo iniciamos nosotros una investigación de ese tipo con una denuncia anónima? O sea, ni siquiera podemos preguntarle que nos diga, mire, pero carro institucional, ¿de cuál institución? ¿Tiene las placas? ¿Tiene esto? No, entonces para nosotros es imposible y la misma norma pues lo que hace es facultarnos exactamente para archivar esa denuncia. Y si un funcionario público puede presentar directamente en la PEP una denuncia. Ah, gracias, don Armando. Vamos a ver, como lo dije anteriormente, las denuncias por presuntos actos de corrupción las pueden interponer en cualquiera de los órganos de control. Independientemente, vamos a ver, la persona ni siquiera tiene que saber efectivamente a dónde interponerla. Y les recalco, si por A o por B esa denuncia que se interpone ante la Procuraduría de la Ética Pública no es competencia nuestra, pues nosotros estamos obligados a remitirla al órgano que tenga la competencia, ¿verdad? Todos los días recibimos denuncias de funcionarios públicos, puede ser presencial, pero sobre todo hay una plataforma en la cual es mucho más fácil, así que pueden accesarla en el sitio web. Sí, perdón, igualmente en la página de la Procuraduría General, ahí pueden hacer la denuncia en línea en caso de que quisieran hacerla ante la Procuraduría General. La Contraloría también tiene denuncia en línea y bueno, ya los demás órganos sí no sé cómo funcionará en cada una de las instituciones, ¿verdad? Si efectivamente tienen canales de denuncia, que era lo que hablábamos ahora de la importancia de que en las instituciones exista ese canal y que la gente realmente, creo que por ahí había otra consulta de eso, que la gente realmente sepa dónde es que se pueden interponer esas denuncias. Eso es importantísimo, que tanto las personas funcionarias de cada una de las instituciones como los usuarios, las personas usuarias de los servicios de esas instituciones, sepan efectivamente a dónde pueden interponer una denuncia por presuntos actos de corrupción, ¿verdad? Que es diferente a que me atendieron tarde o que me cambiaron la cita y ese día no puedo, ¿verdad? Ya que tiene que ver con servicios, ¿verdad? Que normalmente pues hay una Contraloría de Servicios para eso, ¿verdad? Entonces, por ahí más o menos andábamos las consultas. No sé si se me quedó alguna por ahí. Me parece que no, pero sí tenemos una más. Bueno, hay varias personas preguntando que no encuentran la guía, pero ya otras pusieron los enlaces, así que yo creo que ahí ya la logramos. La pregunta es la siguiente, dice, la OCDE envió un informe sobre integridad en Costa Rica. Veo que en la página una estrategia de prevención de corrupción. ¿Es esa en respuesta al estudio de la OCDE? Veo que está el MISIT en dicha propuesta, pero no está SUTEL incluida. ¿Cómo hacemos para ser tomados en cuenta?
Eso es un trabajo que se está articulando con el Ministerio de Justicia. Entonces, de hecho, el sistema forma parte, ¿verdad?, de la estrategia. Hemos venido trabajando desde hace literalmente años en este esfuerzo. Se ha ido comunicando el avance, el estudio de integridad versus la estrategia. Así que, bueno, si hay algún interés directo, con muchísimo gusto pueden enviar un correo electrónico. Tal vez don Rafael o doña Vera pues puedan facilitar el contacto de Evelyn y mío y vemos de qué manera pues podemos ir articulando más instituciones a este esfuerzo. Pero ahí vamos caminando en la implementación de la estrategia. Muchas gracias. Sí, están poniendo más preguntas, pero sí me parece que por temas de tiempo, ¿verdad, doña Vera? Bueno, si hay alguna que sea muy importante, hay una que dice que es para mí que si se puede, si podemos, dice, buscar a alguien que nos dé una charla sobre esa ley y el modelo. O sea, se refiere a esta presentación o a esta guía, porque en realidad me parece que la guía se puede utilizar de varias formas. Primero que todo, divulgarla, ponerla a disposición en la institución, pero también para mandar mensajes de apartados de la guía, ¿verdad? Informativos y en algunos casos pueden hacer charlas, separarlo toda la presentación en partes, haciéndose acompañar por algunos de los abogados de la institución, ¿verdad? Está presentado, digamos, de manera que no se refiere solamente a aspectos legales, está en un lenguaje sencillo y pues si la abogada o abogado de la institución la puede apoyar con la charla, sería genial, porque el problema es que la idea de esta guía es que sirva de guía, o sea, no podríamos pedirle a la Procuraduría de la Ética que fuera cada institución. Es así, Juan Armando. Es correcto, doña Vera, esta le hemos llamado por eso un manual, ¿verdad? La guía es la guía de probidad, este es un manual básico para prevenir la corrupción, esa es la idea, o sea, que se entienda por sí misma, tiene las referencias, Evelyn lo decía, ¿verdad? Al inicio tiene referencias de normas, de votos de la Sala Constitucional y demás, de tal manera de que, bueno, sea entendible. Y en la medida que nosotros podamos por hacer esas actividades, pues bien, pero de otra manera, pues se complementaría muchísimo con la divulgación tan amplia que se le pueda dar. En todo caso, nosotros siempre quedamos a la orden, ¿verdad? En la medida que podamos. Yo aquí dos cosas. Primero, doña Vera, que aclaraban, la pregunta era más bien que si podían exponer en algún momento sobre la ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohecho doméstico, etcétera. Pero entonces ahí le queda la duda planteada a doña Vera. Y la última que voy a leer, sí, el tiempo dice, ¿qué sucede cuando un funcionario público usa las instancias de denuncia para estar poniendo denuncias que obligan a abrir investigaciones y hacer perder el tiempo a las auditorías y otras instancias? Imagino que estamos hablando de denuncias reiteradas que no resultan ser verdaderas. Vamos a ver, como dicen por ahí, de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? ¿Qué es el problema? Que cada uno de los órganos de control tiene que partir de que se le está poniendo en conocimiento un presunto acto de corrupción y se tiene que activar el procedimiento, ¿verdad? Se tiene que activar la investigación. Vamos a ver, si son reiterativas, o sea, recalco, si refieren al mismo tema que ya se resolvió, pues igual la norma nos faculta para archivarla, rechazarla más bien, y lo que se le hace ver a la persona es, bueno, ya sobre esto ya la Procuraduría, perdón, se pronunció y esto fue lo que se resolvió. Pero si hablamos de que, porque es diferente, ¿verdad? Hablar de denuncias reiterativas a hablar de denunciantes reiterativos o de denunciantes que continuamente están denunciando. Vea, yo les puedo decir que nosotros tenemos 3, 4 personas denunciantes que si interponen 25 denuncias al año es poquito. Pero ¿qué pasa? Que el mismo compromiso, la misma seriedad y la misma competencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Pues nos obliga exactamente a darle curso a la investigación, ¿verdad? Independientemente, bueno, de si al final resultó que efectivamente no se configuraba ninguna violación al deber de probidad, pero sí estamos obligados a realizar todo el procedimiento como cualquier otra denuncia.
Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí. Quisiéramos que siguieran hablando, pero lamentablemente no se puede. Agradecerles de verdad, hasta que seamos los primeros, ¿verdad? Que inician este trabajo de divulgación, de presentación. Nosotros esperamos que nuestros integrantes en el sistema aprovechen esta información, ¿verdad? Y colaboren con esa divulgación. De nuevo, muchísimas gracias, Armando y doña Evelyn, por la presentación.